Entonces tenemos también la inicialización del video, que es el complemento del patrón creacional Factory. Listo. El que vamos a hablar hoy es Abstract Factory. Entonces, trataré, obviamente si ya estuvieron en los dos anteriores, pues el de hoy va a ser muchísimo más fácil de entender, pero trataré de explicar lo más sencillo posible el patrón Abstract Factory, teniendo en cuenta o tratando de tener en cuenta que no han visto el patrón Factory, ¿sí? Pero Abstract Factory es una evolución del patrón Factory, entonces obviamente es muchísimo más sencillo. Sí, luego los que de pronto se sientan un poquito perdidos, luego van y le echan una revisadita a los otros dos videos que tenemos o al video de la primera que vamos a hacer ahorita, del Factory Method como tal. Dol, si tú me colaboras un segundito mostrándoles a ellos las dos plataformas con las cuales sin necesidad de instalar Flutter en sus ordenadores pueden seguir ahorita el taller, mientras ya me quedan dos afinaciones aquí, abrir dos programitas para iniciar. Y das la bienvenida hoy al taller, por favor. Listo, entonces comenzamos. Hola, un placer estar por este lado. Sean todos bienvenidos y un saludo muy especial a quienes nos ven a través de las diferentes redes sociales y la plataforma de YouTube. Nos encontramos hoy nuevamente en una de nuestras charlas, hoy donde trataremos un tema supremamente importante sobre patrones creacionales, que en este caso vamos a ver el Abstract Factory, ¿cierto? Les recuerdo que este va a ser un taller práctico, por lo tanto nos pueden seguir realizando las actividades con Flutter. Si en este momento no tienen instalado el framework, recuerden que pueden hacerlo a través de la plataforma de dartpath.dev o en sap.room, ¿cierto? Esos enlaces se les dejarán aquí a través del chat para que ustedes puedan ingresar a ellos y seguir paso a paso la práctica que el expositor de hoy nos va a demostrar. Así que bienvenido, Albert, te dejo el espacio. Listo, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, una de las herramientas que podemos usar para seguir nuestras prácticas es esta de sap.room. Es una plataforma desarrollada por Invertase que básicamente nos permite desarrollar Flutter de manera online sin descargar nada. Entonces, cuando entremos al enlace a sap.room, que ahí se los dejamos en el enlace en el chat, le dan en Get Started. Y una vez ingrese, aquí les deja ingresar a diferentes tipos. Estos son como plantillas, ¿cierto? Que tienen para empezar a desarrollar aplicaciones, ¿cierto? Entonces, Dart, recordemos que si queremos un proyecto de Dart netamente para generar lógica de programación y demás. Flutter, si lo que queremos y buscamos es crear un proyecto aplicativo de Flutter. Dart HTTP es simplemente un ejemplo de una petición HTTP con Dart. Y así pues tenemos varios, usando Riverpod, conexión con Firebase, NanoChat y Flame, si es que queremos desarrollar un videojuego. Para el caso en el que vamos a estar hoy, podemos desarrollar tanto Dart para la lógica de clases y de programación orientada a objetos o un proyecto en Flutter, ¿cierto? Le damos clic a lo que requiramos y aquí nos carga el proyecto. Al esto estar en la nube, nos va a compilar bastante rápido y va a permitir hacer ejecuciones al tiempo que nuestro expositor las va haciendo, ¿cierto? Entonces, siéntanse libre de usarla. Otra que van a poder usar es dartpath.dev, que sería esta plataforma que se ve aquí en pantalla. Aquí si le dan en New Path, pueden seleccionar si de Dart o de Flutter. En cuanto le den,
se les va a cargar también el ejemplo inicial y les va a permitir correr y pues mostrar aquí como la ejecución, ¿cierto? Ahora bien, tiene esta menos limitaciones que el anterior que les mostré, dado pues que aquí no permite un control de archivos, pero igualmente les va a permitir hacer la práctica sin ningún problema. Entonces cualquiera de estas dos plataformas las pueden usar y bueno, ahí las tienen para que las utilicen en su día a día. Entonces, oficialmente les doy la bienvenida a todos, les deseo una muy buena tarde y que aprendamos mucho en el taller. Entonces vamos a iniciar, les acabo de dejar en el chat la dirección de la página web en la que vamos a trabajar, que es una página muy interesante que se llama Refactoring Guru. Perfecto, listo. Entonces, miren, vamos a hacerlo así, esto ya va a ser en colaboración a otro nivel, pero genial. Entonces, miren, a través de este libro, Patrones de Diseño, lo hemos estado tomando como referente porque ya lo tienen bien organizadito y está a nivel mundial. Listo. Entonces vamos a ir leyéndola como ya hicimos con el Patron Factory y vamos a ir desarrollando el código de forma paralela. Entonces, la primera parte siempre es entender el propósito y entender el por qué salen estos patrones, ¿cierto? Recuerden que un patrón de diseño a nivel de desarrollo es una receta, ¿sí? Y es una receta que podemos darle nuestro propio sazón, pero aún así, o más aún así, es una receta que debemos seguir para solucionar algo, ¿cierto? Así como cuando nosotros queremos un almuerzo, seguimos una receta y al sazón que yo les digo es que pues la receta puede decir precaliente el horno a 300 grados y yo le doy mi sazón precalentándolo a 280 o a 320, ¿cierto? Y eso varía un poquito la receta. El core o el transversalidad de la receta tiene que mantenerse igual. Entonces, miren, lo que nos dice aquí el autor es que el Abstract Factory es un patrón de diseño creacional, ¿cierto? Creacional nos lleva a pensar a la creación y generalmente está un poquito orientado a la parte de programación orientada a objetos, ¿cierto? Entonces, el cómo creamos nosotros esos componentes. Y nos dice aquí que nos permite producir familias de objetos relacionados sin especificar sus clases concretas. Entonces, particularmente nosotros veníamos trabajando con lo de los helados. Ellos nos dan aquí un ejemplo con unas fábricas de muebles y o de sillas, ¿cierto? Entonces, en estas fábricas de muebles y o de sillas, tenemos, por ejemplo, aquí nos muestran que hay una fábrica abstracta y que a un lado hay una fábrica esférica y que al otro lado hay una fábrica piramidal. Pero lo que nos invitan a pensar con esta ilustración y con el propósito que acabamos de leer es que tengo una fábrica que me puede hacer unos componentes que son generales y tengo dos fábricas adicionales que me hacen mis componentes con unas variaciones, ¿cierto? Con unas variaciones definidas de esos componentes genéricos que ya teníamos. Entonces, mi fábrica abstracta es capaz de sacar muebles. Si ustedes se fijan bien en la ilustración, en la de la izquierda hay como una silla y en la de la derecha, de nuestra derecha, ¿cierto? Hay un sofá grande. Entonces, esos son dos tipos de muebles. La fábrica ya nos produce dos tipos de muebles. Entonces, podemos imaginarnos que la fábrica esférica en la parte derecha y en la parte izquierda, ¿cierto? Y quédense con esto porque eso es una introducción al líder. Entonces, tenemos una silla que es más ovalada, más orgánica, ¿cierto? Y un sofá que también es más ovalado, más orgánico. Y justo en el centro tenemos una mesa, que en nuestra fábrica abstracta es la típica mesa, el concepto de mesa, ¿cierto? 4 patas y una tabla. Y ya en la fábrica esférica lo tenemos de forma redondeada, mucho más orgánica. Y al lado derecho también tenemos la fábrica piramidal. En la fábrica piramidal pues tenemos una silla en forma de pirámide, un sofá ya en forma de pirámide y una mesa triangular. Entonces miren que el concepto, el propósito que nos invitan aquí es que ya tenemos definida una fábrica que nos produce muebles. Y a esa fábrica de forma abstracta, así que ya nos fomenta hacer los muebles, se delegan o se evolucionan dos fábricas adicionales. Pueden ser más fábricas, ¿cierto? Aquí podríamos tener, qué sé yo, cultura pop, aesthetic, el coquette
ser que lo tenemos ahorita, entonces muebles con moñitos, ¿sí? Y estas fábricas tienen que cumplir, ahorita lo vamos a ver en el diagrama, tienen que cumplir que todas nos producen un mueble. ¿De qué tipo? Puede ser un mueble tipo silla, un mueble tipo mesa, un mueble, pero un mueble al fin y al cabo, ¿cierto? Entonces bajemos un poquito y vamos a leer el problema que ellos nos plantean aquí. Vean que aún no hemos tocado código. Vayan calentando dedos y motores, pero lo que siempre hacemos énfasis aquí en los talleres es primero entendamos muy bien. Y recordemos, voy a hacer brevemente aquí un recorderis de nuestro trabajo como desarrolladores. Nuestro trabajo como desarrolladores y como programadores es escribir las instrucciones que va a seguir una máquina. Por lo tanto, realmente en lo que más debemos convertirnos nosotros en unos expertos es en dar ese tipo de instrucciones, ¿cierto? En entenderlo. Entonces dice aquí que imagina que estás creando un simulador de tiendas de muebles y tu código está compuesto por clases que representan lo siguiente. Una familia de productos relacionados, digamos una silla, un sofá y una mesilla, que fue las que vimos en la parte de arriba en la ilustración. Pero cada una de estas variantes tiene, cada una de estas familias, ¿cierto? Tienen una variante. Y aquí nos dice que, por ejemplo, la silla, el sofá y la mesita están disponibles en las variantes Art Deco, victoriano y moderno, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que el autor nos lleva como a una matriz bidimensional, ¿sí? En la que tenemos, por un lado, los tipos de muebles, que son las sillas, el sofá, la mesilla, y por otro lado, tenemos el tipo de mueble o la corriente artística a la que pertenecen, que sería Art Deco, victoriana o moderna. ¿Bien? Hagamos un poquito. Entonces dice, necesitamos una forma de crear objetos individuales de ese mobiliario para que combinen con otros objetos de la misma familia. Los clientes se enfadan bastante cuando reciben muebles que no combinan. Esto es muy importante porque a veces cuando hablamos de clientes a nivel de desarrollo, podríamos malinterpretar el dato como que son los usuarios ya netamente. No, estos clientes son otras clases que necesitan el mueble, ¿vale? Pero digamos, un carrito de compras. Entonces yo en mi carrito de compras le estoy mostrando a mi usuario final una tienda, ¿cierto? Y en la tienda vendemos este tipo de muebles. Entonces realmente no es que se vaya a enfadar el cliente, obviamente como cliente final que está interactuando con la tienda, pues si yo pedí una silla victoriana y me va a llegar una silla normal, que es lo que nos ilustra aquí en las figuritas que estamos viendo, pues no sé, algo no le va a cuadrar y probablemente haga una evolución del pedido. Pero a nivel de código, nuestro cliente del código, nuestro cliente de nuestra Abstract Factory, es quien nos va a arrojar ese error o nos va a arrojar esa excepción o de la forma divertida en la que nos dice el autor, pues se va a enfadar porque no está recibiendo lo que ha solicitado para poder cumplir su trabajo. ¿Listo? Entonces, no queremos cambiar el código. Ojo, nosotros en esa fábrica de muebles no quisiéramos cambiar el código. ¿Por qué? Porque si vimos en la sesión anterior, cuando ya tenemos cierta cantidad de código para revisar lo que es la venta de los helados, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que había bastante código ahí de arriba para abajo. Entonces al final no queremos cambiar el código, queremos poder meter otros muebles sin necesidad de afectar nuestros clientes finales y que nuestros clientes finales también puedan solicitar otro tipo de muebles, otro tipo de código, otro tipo de objetos, otro tipo de entidades, sin que tengamos que afectar las clases particularmente. Entonces estamos aplicando un muy buen principio, ¿cierto? Que es el abierto para su extensión, pero cerrado para su modificación. Y aquí es donde llega la magia del patrón Abstract Factory, ¿cierto? Entonces aquí lo que nos dicen es, bueno, lo primero que nos sugiere el patrón Abstract Factory, lo voy a leer muy rápido para que ya pasemos a untarnos las manos. Listo. Entonces, lo primero que sugiere el patrón Abstract Factory es que declaremos de forma explícita las interfaces para cada producto diferente. Es decir, si vamos a tener una silla, declaramos que la interfaz va a ser una silla y que esa interfaz silla nos puede producir dos interfaces diferentes. Una que puede ser sillas victorianas y otra que puede ser sillas modernas. Bien, entonces, esas tres
también al final heredan o vienen heredadas de la clase más padre de todas, que sería mueble, ¿cierto? El inmobiliario. Entonces, las tres pertenecen al inmobiliario. Las dos últimas, Victorian Share y Modern Share, pertenecen a Share como tal. ¿Sí? Entonces, mi primer factory, que fue lo que ya hicimos en la sesión pasada, me permite crear diferentes tipos de muebles. Share, el furniture, ¿cierto? Entonces, diferentes tipos de furniture. Entonces, tenemos la silla, tenemos el sofá, tenemos la mesa, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos una parte en la que era factory. Y nuestro Abstract Factory lo que hace es darle superpoderes a ese patrón y decir, bueno, ya creaste esas interfaces, ¿cierto? Ya no es una factory como tal que te va a dar la silla, sino que vamos a crear una Abstract Factory que nos permite generar una silla, pero con estilo victoriano, u otra silla con estilo moderno, ¿sí? Entonces, el siguiente paso consiste en declarar la fábrica abstracta, que es una interfaz con una lista de métodos de creación para todos los productos que son parte de la familia de productos. Por ejemplo, crear silla, crear sofá, crear mesilla. Y estos métodos deben devolver los productos abstractos representados por las interfaces que trajimos previamente. Silla, sofá, mesilla, etc. Miren que ahí ya, y tomé un poquito más de impulso de velocidad a propósito, para que ustedes digan miércoles, pero entonces esto vamos muy rápido, ¿cierto? Esto se empieza a volver complejo. Entonces, ahora sí, bueno, voy a tratar nuevamente de compartir pantalla. John, muchas gracias. Dejémoslo hasta ahí, por ahora por la de parte, y vamos a ver si podemos ya generar ¿qué? Generar la parte del código. Entonces, porque no hay forma más interesante de entender este pequeño enredo que tenemos aquí. Y vamos a hacer la primera parte. Entonces, la primera parte es identificar como tal todas estas entidades en ese diagramita UML que teníamos, ¿sí? Listo, Johncito. Entonces, porfis, comparte nuevamente la pantalla y puede ser en el Darkpad, no vamos a hacer algo súper complicado, puede ser en el Zapper. Este es muy interesante desde el punto de vista que nos va generando, nos va ayudando en el autocompletado, ¿cierto? Entonces, miren, generamos un nuevo proyecto, ¿sí? Y yo tengo ahora otro desafío y es que tengo que poder ser capaz de leer la pantalla de aquí justo desde el de nosotros. Bueno, entonces, la aplicación que está ahí es la aplicación por defecto que tenemos el contador. Vamos a tratar de fomentar una idea que tenemos desde el punto de vista de Google como tal, ¿cierto? Y es que Flutter es un framework que nos permite pintar píxeles, ¿vale? Entonces vamos a irnos acostumbrando a que la depuración que vamos haciendo la vamos a ir haciendo visual. ¿Listo? Entonces de esta aplicación del contador vamos a quedarnos únicamente, baja un poquito, John, porfa, y vamos a ir a la clase donde dice el homepage, exactamente ahí. Y vamos a borrarla toda y vamos a quedarnos simplemente con eso, quedémonos solo con el my homepage. Muchísimas gracias. Entonces, borremos todo y quedémonos solo con el homepage. Si quieren, lo podemos hacer en un stateless para que no tengamos ningún inconveniente. Perfecto. Recuerden que ahí llamábamos el builder. O si quieres, bórralo todo y vuelves a escribir el my homepage, creando un widget. No he visto esa partecita y podemos aprenderla entre todos. Cómo crear un state. Ajá, miren. Él debería, sí nos da la posibilidad. Sí tiene esa capacidad de ayudarnos un poquito con el código. No deja, no como autocompleta. No nos ayuda. No te preocupes, entonces si quieres devuélvelo y simplemente bórrale al stateful widget. Eso, devuélvelo un poquito más, déjalo stateful y borremos todo lo que esté dentro del builder en el stateful, exactamente. Este es el, entonces, exacto, en el build, entonces
Excelente. Y aquí vamos a retornar un scaffold. Entonces, en este scaffold vamos a ponerle un appbar que tenga un título que diga heladería, ¿cierto? Que es la heladería que nosotros hemos estado trabajando. Sé que el ejemplo en la página está con muebles, pero para que lo entendamos muy bien, lo vamos a ir siguiendo el código pues que ya veníamos trabajando nosotros, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerle un appbar que tenga exactamente el title, y en el title el texto nos va a decir simplemente heladería, mi heladería, como ustedes gusten, ¿vale? Bien, genial. Adicionalmente a eso, entonces miren, ya creamos el appbar y ahora vamos a crear el body. Y en el body lo vamos a dejar por ahora, vamos a dejar simplemente un center, un widget center, y ahí vamos a verificar que ya está funcionando nuestra aplicación, ¿cierto? Lo que vamos a ver es una aplicación normalita de Flutter en la que vamos a ver simplemente un título en la parte de arriba que nos dice heladería y una pantallita, un body en blanco, ¿cierto? Bien, es el resultado que esperábamos, ¿cierto? Ahora, justo al final de todo el código vamos a hacer la parte de nuestro patrón. Recuerden que la magia de estos patrones creacionales o la magia que tenemos cuando aprendemos los patrones no es a nivel propiamente dar las instrucciones, sino a nivel de arquitecturar las soluciones que tenemos, ¿cierto? Entonces, en este caso en particular, al final, justo después de la línea 44, si van en la misma línea que DOL, y si no, justo al final de todo el código, ahí vamos a definir. Primero que vamos a definir nuestra clase abstracta más arriba de todas, que es la del helado. Entonces, primero usamos la palabra reservada abstract, porque le vamos a decir que esta clase no la podemos, o sea, que este no es un objeto que vamos a crear directamente, sino que va a ser nuestra interfaz. En Dart, las interfaces las creamos con la palabra reservada abstract. No confundir con las otras interfaces que tiene Dart, ¿vale? Sino a nivel de arquitectura de software como tal. Abstract class. Y aquí le vamos a poner helado. Entonces, el helado es el que vamos a hacer en diferentes formas. Listo. Y abrimos y cerramos llaves. Entonces, recordemos que para poder crear un helado constante, ¿cierto? O una entidad de helado constante, sí o sí tenemos que crear ese constructor en este momento. Entonces, ahí, por favor, vamos a agregar la palabra reservada const para hacer constante. Y vamos a crear el constructor de la clase helado, que es, pues, básicamente el mismo nombre, ¿cierto? Helado seguido de los dos paréntesis como tal. Muy bien. Ahora, otra cosa que nos está diciendo el patrón Abstract Factory, como ya lo leímos anteriormente y si nos vamos guiando del libro, es que tenemos que definir los métodos que nos permitirán crear el helado. Entonces, por ahora solo vamos a crear un método. El método se va a llamar, crear helado. Listo. O es que no puedo decir hornear helado, ahora que estaba revisando el código en mi memoria. Las pruebas anteriores las habíamos puesto con hornear y pues un helado no se hornea, ¿cierto? Pero vamos a ponerle crear helado. Y ese crear helado, por ahora lo vamos a pasar como un void, ¿cierto? O sea, no nos va a retornar nada. Simplemente estamos creando un helado y es un método que le va a permitir a quienes lo instancien que tenga el tipo de helado como tal. Entonces, para que las clases a su vez nos funcionen bien, ¿cierto? Vamos a dejarla ahí en este momento nuestra clase abstracta. Entonces, nuestra clase abstracta nos está diciendo que vamos a crear un helado. Y en nuestro caso, yo había hecho dos apreciaciones. Una, que podíamos crear helados de agua y otra, que podíamos crear helados de crema. Entonces, estas dos serían esas dos columnas que veíamos ahorita con los muebles, que en los muebles podíamos crear un mueble que era una silla, un mueble que era una mesa y un mueble que era un sofá. Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo. Entonces, un helado de agua y un helado de crema. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, en la línea 51 vamos a generar una segunda clase abstracta o una segunda interfaz que se va a llamar abstract class, ¿cierto? Y esta abstract class se va a llamar helado
Así, vamos a ponerlo ahí en español, no hay problema. Helado de agua o helado agua está muy bien. ¿Por qué no le ponemos a veces el de? Generalmente los conectores los obviamos para la facilidad de código. O sea, helado agua, pues ya sabemos que es un helado que realmente es de agua. Y a su vez vamos a crear el constructor constante, ¿cierto? Entonces, const helado agua. Bien. Ya vamos a refactorizar, ya vamos a irle dando forma al asunto como tal, ¿cierto? Listo, y lo mismo vamos a hacer con el helado de crema. Entonces, ¿cómo sería el helado de crema? Exactamente lo mismo, solo que ya no se va a llamar helado de agua, sino helado crema, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Bien, para crear el helado, entonces nosotros tenemos sí o sí, necesariamente, estos helados tienen diferentes sabores, ¿vale? Entonces, miren, ya sabemos que podemos crear helado y que podemos crear un helado de agua y que podemos crear un helado de crema. Pero nuestro usuario final puede tener diferentes sabores. Recuerden que teníamos helados de mango o helados de diferentes frutas, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que ya ahora sí, para implementar el patrón, podemos implementar cada una de nuestras factorías. Ya hicimos nuestras dos factorías abstractas que a su vez dependen de esa interfaz intrínseca en la parte de arriba. Para que esto dependa allá, no sé si nos alcanza, vamos a ponerlo aquí en la línea 51 y nosotros podríamos extender el helado de agua o implementar el helado de agua, ¿cierto? Con el helado o la clase abstracta helado, ¿vale? Vamos a corregir una cosa pequeñita aquí y es que como es una clase o es una entidad, por buena práctica vamos a ponerle en la parte de arriba no una H minúscula, sino una H mayúscula como tal, ¿vale? Te recuerden, las clases las nombramos con upper camel case. Excelente. Bien, y las clases, creo que es porque las clases no nos permiten... muy bien. Y perfecto. Entonces, ahora vamos a retirar, no vamos a usar la palabra extends o tratemos de, en vez de usar en este momento la palabra extends, vamos a usar la palabra implements. ¿Por qué? Porque mi primero, el primero que yo hice, la primera clase abstracta que yo creé tenía unos métodos, ¿cierto? Entonces yo necesito forzar a implementar esos mismos métodos, ¿cierto? En mi clase lab. Ahí de pronto el linter no nos ayuda tanto, pero en este caso, sí o sí, ese crear el lado que tenemos en la parte de arriba, nosotros deberíamos crearlo en la parte de abajo. Como es un void y no nos está retornando realmente nada, pues no nos está haciendo o no nos está generando una función en este momento, pues que realmente necesitemos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. De la línea 48 la vamos a eliminar y algo Albert, pues, qué pena ahí interrumpo. Cuando le pones el implement de una clase abstracta, te pide implementar sí o sí el método de la clase abstracta que estás implementando, pero siempre y cuando esta clase no sea abstracta. Por ejemplo, si le quito el abstract, como viste ahí, me sale error. Y si le doy command punto, me dice crear un override, que el override sería el método que voy a implementar. Entonces, el implements permite implementar el método siempre y cuando la clase no sea abstracta. Bien, eso está genial porque nos estábamos metiendo en un chascarrillo bastante interesante, ¿cierto? Deja la clase abstracta como tal y la anterior también, el helado de agua. Por eso era que en mi cabeza algo me estaba encendiendo aquí las alarmas y iba a eliminar el void, el crear helado. ¿Por qué? Porque resulta que efectivamente cuando nosotros pasemos a la creación del helado de agua y del otro helado, pues si se nos obvió crear o se nos olvidó crear los mismos métodos, pues vamos a tener un problema que pues probablemente sea de una resolución un poquito más compleja. Entonces vamos a eliminar la línea 48 y dejamos nuestra clase abstracta helado simplemente como una interfaz. ¿Eso qué significa? Que al momento de arquitecturar, cuando yo cree una fábrica que necesite crear helados de agua de un tipo, pues yo simplemente le tengo que decir a ella que devuelva un helado.
No, no. No, entonces, sigamos de la misma manera, más bien saben que voy a apagar mi computador y con eso no me distrae él tratando de generar una solución y ya luego miraremos a profundidad qué fue lo que le sucedió. Listo, entonces continuemos aquí de la misma forma. Entonces ya tenemos tres clases abstractas, ¿cierto? Pero con lo que tenemos que quedarnos es que la clase primera, la clase helado, es una interfaz y que las dos clases siguientes son nuestras factorías. Pero en este momento nuestras factorías, tanto helado de agua como helado de crema, ¿son qué? Son abstractas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el helado de agua simple y única y llanamente me va a crear todos los helados de agua. Y el helado de crema simple y únicamente me va a crear todos los helados de crema. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces vamos a completar esto. Entonces, primero creemos una factory. Entonces, justo después en la línea 56, vamos a crear una clase que se llame fábrica helado agua. ¿Listo? Recuerden que empezamos con la F mayúscula. Perfecto. Y fábrica helado agua. Bien. Nosotros podríamos recibir esto por parámetros y hacer diferentes fábricas al mismo tiempo, que finalmente es lo más correcto que debemos hacer. Pero para que ustedes vean cómo se soluciona todo el inconveniente, entonces vamos a ir paso a paso, ¿cierto? Entonces, fábrica helado de agua, muy bien, tenemos nuestro constructor y ella nos va a crear, o exactamente, vamos a implementar helado. Cierto. Ahora, yo quiero que sí o sí todas mis fábricas para construir sus helados, ¿cierto? Pidan una lista de frutas. Entonces, creemos rápidamente una clase fruta. La clase fruta va simplemente a contener un string, que es el nombre de la fruta, ¿vale? Entonces, creamos una clase fruta, perfecto, que recibe un parámetro. Listo. Y el parámetro va a ser un string que se llama nombre, ¿vale? Es el nombre de la fruta. Y ese lo vamos a recibir posicionalmente en el constructor. Perfecto. Miren que esta clase la estamos creando inmutable, es decir, simple y llanamente vamos a recibir este nombre y ya, nos vamos a desentender. No le vamos a hacer absolutamente nada más a la fruta porque en este momento simplemente es un apoyo. Entonces, en la parte de arriba, en el helado, en las fábricas, para devolverme el helado va a necesitar dos cosas fundamentales, ¿cierto? Unos ingredientes. Pero entre esos ingredientes fundamentales va a ser una lista de frutas. Entonces, subamos a la partecita exacto, hasta el helado como tal. Y justo en el helado, ¿por qué? Porque todas nuestras fábricas de helado sí o sí van a recibir una lista de frutas, ¿vale? ¿Y qué es una lista de frutas? Pues es una lista es una lista de ingredientes con las que ellas pueden empezar a trabajar para hacer sus helados, ¿vale? Entonces ahí vamos a generar list. Perfecto. Abrimos y cerramos los signos mayor y menor que, y eso le vamos a definir el tipo de la lista que queremos pasar. Ahí sería fruta, ¿cierto? Entonces vamos a recibir fruta. Por eso creamos allá abajo la fruta. Entonces a nivel de arquitectura, quiero que ustedes se lo vayan imaginando conmigo, que es una lista de frutas con la que vamos a trabajar. Y esto se va a llamar frutas. Lo ponemos en plural porque es una lista de frutas. Si ustedes quieren ser más cositeros, en ese sentido, más detallistas, más pulidos, le pueden poner lista frutas, ¿vale? Y así van definiendo que sí o sí, ya por el nombre del parámetro, eso va a ser una lista de frutas, ¿cierto? Y si se dan cuenta, el lado ya dice, bueno, pero yo necesito recibir esa lista de frutas, ¿verdad? Entonces también la vamos a hacer final. Vamos a hacer final la lista de frutas y la vamos a solicitar de forma posicional. Entonces, de forma posicional significa que todos los demás tienen que implementarlo. Ahora, podemos llamar ese superconstructor, ¿cierto?
Entonces recuerden que tanto en el helado de agua como en el helado de crema vamos a pedir también ese listado de frutas. Entonces en el constructor ponemos super.frutas. ¿Dónde, Albert, se pone eso? ¿En fábrica de helado? Tratemos de ver si no necesitamos pasar a través de las abstractas. Vamos experimentando aquí, enseguida le creé este override, ¿cierto? Porque como él está implementando el helado, pero miren que aquí no quiero implementar el helado, o sea, en fábrica helado de agua, vamos a extender helado de agua, que es nuestra factory, ¿cierto? Entonces aquí sí vamos a implementar, pero no implementamos helado, sino que implementamos helado de agua. Perfecto. Muy bien, entonces ahí creo que en la línea 61 podemos hacer uso de llamar en el constructor el super.frutas. Si no nos permite es porque a helado de agua y a helado de frutas no se los hemos definido, ¿cierto? Albert, me sigue solicitando el elemento por el tema de que si bien implemento helado de agua a su vez implementa helado. Exactamente, entonces ahí, si quieres pasémoslo por referencia, entonces, donde dice en la línea 52, agreguemos el llamado a super, punto, y frutas, si no lo permite, o algo estamos aquí. No lo está permitiendo. Entonces definamos en la lista de frutas también, tanto en el helado de agua como en el helado de crema. Simplemente traigámonos entonces final, lista de frutas, exactamente. Esto no debería hacerse así. Albert, alguien levantó la mano. Listo, perfecto. Tal vez tengan una idea de qué estamos haciendo mal, qué no estamos pasando aquí con la chocolocura de hoy. Si porfa lo convierten en colaborador, sería genial. Mientras tanto, entonces Dolph ve poniendo ahora sí que recibe las frutas en los dos constructores. Momento. Ya le dijeron al compañero que puede participar. Sí, Luis Ángel, puedes abrir micrófono y hablar en este momento. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo van? Hola, buenas tardes. Ven, tengo una pregunta en esta parte. ¿Es necesario para la clase abstracta ponerle el constructor? Es que, por ejemplo, en lo personal yo creo que no, o sea, yo no lo pongo, pero precisamente no sé, Albert, cuál es la idea que nos está proponiendo. Es decir, de mi parte, creería que de pronto el problema sea porque estamos tratando de pasarle posicionalmente a una clase abstracta un dato que tenemos que sobreescribir de alguna forma sobre cada una de las clases que vamos a implementar esa clase. Es decir, que en este caso tendríamos la clase que es fábrica helado, es decir, la fábrica como tal va a estar implementando mi abstracta, en este caso mi contrato que sería helado agua, pero no necesariamente tendría que yo pasarle el parámetro, sino sobreescribir este parámetro. Para eso, pues, me imagino yo que utilizamos el implemento. Exactamente, está muy bien la definición y la explicación, compañero Luis. Listo, entonces, la única razón por la que nosotros al principio le estamos poniendo el const al helado, ¿cierto? En la parte de arriba, es para que nuestras siguientes clases puedan ser definidas como constantes, porque si no, pues van a tener un inconveniente. Ahora, como desde el punto de vista del Abstract Factory estamos definiendo como interfaz, podríamos aventurarnos en esta solución. Entonces, Dolph, hagámosle caso al compañero y vamos a intentarlo. Entonces, simplemente vamos a usar el lado como la interfaz global y retiramos el final list frutas de ese y retiramos el constructor de lado también. Listo. Ahora, sí o sí, entonces, en nuestras clases abstractas de segundo orden, por llamarlo de alguna manera, vamos a tener que implementar los métodos que necesitamos y los métodos tienen que ser los mismos, ¿cierto? O los parámetros. Entonces, por ejemplo, en este caso, para el lado de agua vamos a requerir una lista de
¿cierto? Entonces, en la clase específica del helado de agua, ya definimos que dis.frutas es lo que nos falta ahí en el constructor. Exacto, recibimos dis.frutas. Perfecto. Y lo mismo en el siguiente. Entonces, eso nos debería permitir crear tanto la fábrica de helado de agua como la fábrica de helado de queso, ¿cierto? Y adicionalmente a eso vamos a generar otro ingrediente, ¿cierto? Que sería la crema. Pero en este caso, el ingrediente va a ser privado para cada una de las clases que tenemos abstractas. Entonces, helado de agua, sí, única y exclusivamente me va a crear helados que sean de agua, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerle que espera un segundito, Dolph. Ahí es donde viene ¿cómo decirlo? El truco del Abstract Factory. Entonces, antes de poner el void, antes de poner el método, elimina ese método, porfis, el método del 52. Y vamos a poner un sustrato, entonces el líquido en el que lo vamos a diluir. ¿Cómo se llamaría eso en química? Ayúdenme. Bueno, pongámosle el líquido, entonces creemos al final, así como creamos una clase fruta, vamos a crear una clase que se llame líquido, clase líquido. O disolvente, o bueno, es que hacer un helado y que diga disolvente suena como... a ver, ¿qué solución envió? ¿Y el nombre? Sí, solo el nombre. Perfecto. Y entonces, miren, ya tenemos un líquido y tenemos la fruta, ¿vale? No nos vamos a complicar la existencia con los endulzantes ni nada de eso, sino simplemente hacer helados lo más naturalmente posibles y vamos a tener ese líquido y el nombre. Entonces, en la fábrica de agua, ¿cierto? Como parámetro privado, vamos a definir un líquido y ese líquido lo vamos a llamar agua. Acá. Sí, ahí, por favor. Recuerda que habíamos dejado la lista de frutas. Sí. Entonces, un string que se llame agua. No, un líquido. Para eso creamos el como variable privada. Entonces, líquido, o sea, guión al piso líquido es igual a un líquido. Perfecto. Que es agua. Muy bien. Y en la lista de frutas sí o sí la vamos a recibir por el parámetro, ¿vale? Mientras voy a tratar de ir revisando la solución que nos envían por el chat. Perdona, me perdí. O sea, ya hice el líquido. ¿Y para la fruta qué? Es que borraste el final lista de frutas y recibir la lista de frutas, ¿cierto? No, mira. Pero no la estás recibiendo entonces. Hay que decir ahí que la recibamos. Super frutas entonces. Pero no me dejo completar súper. Ya, no, es que estás en la fábrica de agua, no, estábamos en la fábrica de agua, perfecto. Entonces, en la fábrica de agua necesitamos un líquido que sea el líquido de agua, ¿cierto? Y miren que en la fábrica agua que implementa el helado de agua, lo que necesitamos es la lista de frutas como tal, ¿sí? Dale... porque lo estamos implementando y no extendiendo. En la 61 podemos cambiar ese implements por un extends. Perfecto. Y ahora sí en la fábrica agua debemos poder escribirle super.frutas. Excelente. Bien. Cuando extendemos, nos podemos dar a la idea, ¿cierto? Nos podemos dar el lujo de decirle, oye, mira, de la fábrica o trae del constructor padre las cosas que no voy a hacer absolutamente nada con ello. Pero si le decimos que implements, nos obliga netamente a implementar tanto los métodos como los parámetros requeridos, ¿vale? Entonces, ahí ya creamos, sabemos que nos van a dar unas frutas y el líquido con el que esta fábrica va a trabajar sí o sí siempre va a ser agua, ¿cierto? Ahora bajemos un poquito más. Y vamos a crear justo en la línea 66, Dolph, justo ahí, vamos a crear otra fábrica, pero que se llama fábrica de crema. Y el líquido ahí va a ser crema. Listo.
John, si me puedes copiar en el chat nuevamente la solución, porque justo acabo de entrar, entonces como justo acabo de entrar no alcanzo a ver todos los mensajes que habían antes. La solución que nos han compartido ahorita, mientras Dolph va escribiendo el de crema. Ah, ok, bien. Es interesante lo que nos comparte el compañero. La forma en la que ahora escribimos super.frutas es una variante resumida, no, mínima, disminuida, corta sería como la palabra, ¿cierto? Es un short de la definición que teníamos antes, porque la definición que teníamos antes es, si yo agrego list fruta, frutas, dos puntos super frutas, estoy haciendo exactamente lo mismo que pasar el super punto frutas, ¿vale? Solo que ahora ya no escribimos list fruta, frutas, dos puntos después del paréntesis y las frutas. Manito arriba, si quedó clara ahí la explicación con respecto a lo del chat. De pronto, Dolph, si muestras un poquito en la pantalla el mensajito, cómo habían escrito este helado de agua. O podemos escribirlo en la del helado de crema, miren, en la del helado de crema en la línea 68, Dolph. Hagámoslo así, como él no lo escribe acá. List, en vez de decir super frutas, en la línea 68, en vez de decir list, en vez de decir frutas. No, estaba bien todo. Ah, bien, ok. Mira, fábrica helado de agua, el helado, se le fue una E. En implements, helado, no helado. Exactamente. Bien, entonces, perfecto. Y fábrica. Como otra vez lo pusimos como implements, recuerden, implements nos obliga a implementar los métodos, entonces tenemos que cambiarlo a extends. Perfecto. Vean que quedó exactamente igual. ¿Por qué? Porque cuando escribimos super.frutas es una versión reducida de escribir toda esta sentencia, que era la forma pues a la antigüita que hacía o que teníamos en Dart para definir o llamar el constructor o los parámetros del constructor padre. Listo. Entonces tenemos la fábrica de helado de agua, nos hace falta el líquido, ¿cierto? En la del agua, también en privado y que quede como líquido. Elimino esta entonces y dejamos la... Sí, bueno, era simplemente para que viéramos la explicación, ¿vale? Entonces estamos satisfechos con la explicación, ¿cierto? Listo, entonces miren, ya tenemos el helado y tenemos la fábrica de helado de agua y tenemos la fábrica helado de crema. Pero ambas fábricas tienen que devolvernos un helado completo, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros definimos y vamos a definirlo al principio de todo. Al principio de todo. Esto va a sonar un poquito redundante, pero lo vamos a hacer. Entonces, perdón, Dolph. Al principio de todo es la clase más padre de todos, que es el helado, ¿cierto? Entonces yo dentro del helado voy a definir un método que va a devolver un helado. No, que va a devolver un helado. O sea, él va a devolver la misma clase de helado. Perfecto. Y vamos a llamarlo hacer helado. Listo. Hacer helado sí o sí va a recibir dos componentes claves. Uno va a ser una fruta, ¿cierto? Perfecto. Y el otro va a ser un líquido. Listo. Y ahí lo vamos a dejar, ¿sí? Entonces, vamos a bajar, ¿cierto? Y miren que automáticamente les va a dar un par de errores. ¿Por qué? Porque ninguna de las fábricas implementó el método. Entonces, ahora nos está obligando a implementar el método. ¿Por qué? Porque sí o sí, siempre que yo llame a una fábrica, tiene que devolverme un helado, ¿cierto? Entonces, hacer helado. Vamos a implementar el primero, en el del agua. Entonces, ¿cuál es el líquido que vamos a tomar? Pues el líquido que tenemos de ahí, ¿cierto? Que es el agua. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es decir, bueno, hacer helado nos regresa un helado. Entonces, return. Vale, un helado, ¿cierto? Y ya, vamos a ahora, póngale cuidado. El helado no lo podemos retornar. ¿Por qué? Porque resulta que el helado es un abstracto, ¿cierto?
Entonces, de una u otra forma, yo no puedo devolver un helado directamente, ¿cierto? Y ahora, en la camisa de 11 varas que nos metimos fue la siguiente. Devolvámonos un poquito. No, solo visualicemos el código, Dol. Devolvamos un poquito eso. Miren, y lo siguiente que hicimos fue hacer una clase abstracta que era un helado de agua. Que ese helado de agua implementaba un helado como tal, ¿cierto? Pero ese helado como tal, que aunque era un helado, ¿cierto? Era un helado de agua. Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí? Devolver un helado. ¿Y qué tipos de helados tenemos? Pues hay diferentes tipos de helados. Entonces vamos a decirle aquí a esta clase, tenemos la clase abstracta que es el helado de agua. Nos haría falta que esa clase recibiera un líquido, ¿cierto? Para que quedara completa. Entonces vamos a darle ahí que los helados de agua, sí o sí, siempre van a tener un líquido que sea agua. Entonces, final, líquido, ese líquido va a ir privado y ese líquido lo vamos a definir como agua. Listo, punto y coma, a ver si sí me lo permite o si él dice allá arriba. No, pero no queremos cambiarle la constante. Entonces, quitemos ese líquido de ahí. Y bueno, vamos a aventurarnos aquí. Pero espero no confundirlos. Entonces, bajemos. Y miren que aquí devolvemos un helado de agua. Entonces, cuando sobreescribimos la clase en la línea 67, sí o sí, a nivel de arquitectura dijimos que íbamos a devolver un helado. Pero un helado de agua también es un helado. Listo. Entonces, en la línea 67, en vez de devolver un helado, vamos a devolver un helado de agua. ¿Cierto? Y le vamos a pasar la fruta que viene dada en una de nuestras listas de frutas. Entonces, vamos a decir... Pero llegamos al mismo tema, que era donde yo ahorita tenía la duda. Pues yo pues que nunca había implementado como cosas en otras clases abstractas. Pero acá yo no puedo retornar una clase abstracta y el lado agua sigue siendo abstracta. Y yo me acabo de meter en camisa de 11 varas ahí, ¿cierto? Entonces, es que no quiero cambiarlo a una... Hagamos una cosa, creemos entonces la clase como tal. Es decir, ya sabemos que vamos a tener helados de agua y helados de crema, que son las dos abstractas que nos está solicitando el patrón de diseño, ¿cierto? Entonces la solución va a ser la siguiente. Miren, igual nos hace falta el líquido y en las clases abstractas no lo tenemos. Y pues para completarlo bien tendríamos que tener el líquido, ¿cierto? Entonces vamos a crear las dos clases que se llamen justo debajo de las clases abstractas para que mantengamos el ordencito. Eso, justo debajo de las clases abstractas. Entonces vamos a crear una clase que se llame clase helado agua final, ¿vale? Helado agua final. Entonces aquí vamos a crear un helado de agua, no, mentiras, seamos coherentes. Vamos a ponerle helado agua manantial. Y yo creo que ahí sí ya me lo entienden más. ¿Agua manantial? Sí, agua manantial. Recuerden que tenemos agua que proviene de un manantial, ¿cierto? Entonces aquí vamos a crear, ya esta sería el nivel D. Ya no estamos trabajando en las columnas aquí, sino que ya estamos trabajando en la fila. Es el tipo de agua del tipo de helado que vamos a crear. Ahí es donde está la complejidad del patrón Abstract Factory, ¿vale? Entonces, aquí le estamos diciendo qué tipo de agua es el que vamos a trabajar para que nos produzca qué tipo de helado es el que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, miren, el helado ahora sí extiende del helado de agua. Y este helado me va a recibir, este helado de agua de manantial, sí o sí va a requerir una fruta, ¿cierto? Y va a requerir un líquido, ambas cosas. ¿Vale? Ahora, pónganme mucha atención, como ¿qué nos hace falta aquí? El helado de agua, sí o sí nosotros le dijimos que tuviera una lista de frutas, pero en este punto nosotros podríamos retirar la lista de frutas, ¿vale? Más sin embargo, vamos a dejarle la lista de frutas al helado del agua de manantial. Y eso es simplemente como una validación adicional. Listo. El super punto frutas, si quieres, elimina esos dos puntos de allá. Eso. Y justo después del líquido. Exacto.
o generalmente si ustedes tienen linters muy estrictos, el super punto frutas les va a decir que tienen que pasarlo al final, ¿vale? De todas, pero ahí está perfecto, listo. O sea, no tendría por qué pasarnos algún inconveniente. Y vamos a ver cuál es el error que nos está dando. El error es que hay que crear el override de hacer helado. Perfecto. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos el método para hacer el helado como tal. Entonces, en este caso, ¿cierto? Hacer el helado nos va a devolver un helado, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer el helado? Miren, ya tenemos que el método recibe una fruta y un líquido. Entonces, el helado que vamos a devolver va a ser un helado de agua de manantial. Entonces, quitamos la línea 69 y la 70, le damos un return y devolvemos un helado de agua de manantial, ¿cierto? Que conlleva esa fruta. Ahora, miren, aquí hay algo interesante y es que desde el punto de vista del helado, o sea, la firma que tienes del método en la línea 68 recibe un helado. Y el helado, lo único que recibe... Falta un argumento. Claro, porque tú estás devolviendo un helado de agua de manantial y solo íbamos a devolver un helado, Dolfo. Listo. Ahora, No deja porque el helado es clase abstracta. A ver, creamos un helado, si creamos helado del agua manantial, bueno, entonces devolvamos el helado de agua manantial y tenemos que meterle el argumento de frutas, que serían las frutas como tal. Entonces dejemos nuevamente el helado de agua de manantial y dejamos las frutas. Yo creo que el 8 aquí que hice yo fue lo de las frutas, esas que no debemos meterlas ahí, pero bueno. Dejémoslas ahí las frutas. Listo, entonces mi helado de agua de manantial hace un helado de tipo helado agua de manantial, que me va a devolver una clase. Bajemos, que tenemos todavía un errorcito ahí que tenemos que solucionar, ¿vale? Sí, nos falta crear la heladería, nos escriben por acá. Ay, Dolph, no veo si... Tú sí bajaste. Bajo a donde era antes. Ay, mira, arribita tenemos el error. Listo. Entonces, aquí el otro error que tenemos, ¿cierto? Era en el fábrica del agua de helado. Era en la fábrica de helado de agua. Que nosotros la estamos extendiendo erróneamente del helado de agua, pero aquí no deberíamos extenderla de nada y por eso es que hemos tenido Yo mismo metí esto en la duda, ¿vale? Entonces, espera un segundito. En la clase 74, en nuestra fábrica de helado de agua, realmente no tenemos que extender un helado de agua. ¿Por qué? Porque nuestra fábrica helado de agua va a crear helados de agua. Listo. Entonces, eliminemos ese extend, por favor, del helado de agua. Y eliminemos ese override, quitemos esos errores y recapitulamos, porque ya en este punto hay que detenernos un momento y no de pronto no estrellarnos. Eso. Listo. Entonces, subamos y recapitulamos a ver hasta dónde sí lo llevamos bien. Entonces, primero creamos la interfaz principal, que era el helado, ¿cierto? De ese helado vamos a derivar todos los demás helados. Luego, tenemos dos tipos de helados que vamos a crear, que es el helado de agua y el helado de crema. Ambos implementan helado y de ambos, por alguna razón, se me ocurrió a mí, y ojo, esto fue aquí sobre la marcha, que teníamos que recibir una lista de frutas, que realmente vemos que no es tan necesaria, ¿cierto? Bajemos. Y la tercera, esa era trabajar las columnas. Las columnas eran los dos tipos de helados que íbamos a hacer. Ahora vamos a trabajar sobre las filas. Las filas son los tipos de helados que podemos crear. Entonces tenemos un primer tipo de helado que podemos crear, que viene a ser un helado de manantial. Es más, aquí puede ser más interesante todavía y pudiéramos retirar helado, retirar el agua y decir que vamos a crear helado de manantial. En el siguiente podemos crear helado crema de manantial. Entonces, hacemos exactamente lo mismo, la creación de la clase helado agua manantial, la vamos a llamar helado crema manantial, ¿cierto? Y ese extiende de un helado de crema. Perfecto, listo. Y ahí estamos bien. Entonces, ya tenemos una forma de devolver helados de agua, helados de crema, y cada uno de estos helados puede tener un sabor
y un líquido diferente. Pero miren que el líquido lo estamos definiendo en las clases superiores. Es decir, un helado de crema de manantial nunca podría ser de agua, ¿cierto? Siempre tendría que ser del mismo líquido. Entonces, aquí nos hace falta restringir el acceso a ese líquido, porque el líquido no deberíamos recibirlo como tal, sino que debería ser de la misma factoría que lo tenemos, ¿cierto? Entonces, si nosotros extendemos fábrica de helado de agua, a ver, sí me sigues, Dolph, ahí lo que queremos hacer. Entonces, tenemos un líquido que es el líquido de agua. Listo, no, sí, ahí vamos perfecto. Entonces, ahora el siguiente, vamos a crear la heladería como nos dice Luis. Entonces, justo en la línea 86 vamos a crear ahí la clase que sea clase heladería. Entonces, nuestra clase heladería completa el patrón. ¿Por qué? Porque la clase heladería incluso la podemos poner abstracta, ¿cierto? La clase heladería, esta sí era la que era. Entonces, abstract class, ¿cierto? La clase heladería va a tener un único método que es que sí o sí siempre esto me va a crear un helado, ¿verdad? No, devolvemos un helado. Entonces, helado va a tener una clase exactamente. Helado. Perfecto, crear helado. Y no necesitamos un método como tal. A ver, crear un helado. No necesitamos un método, listo. Entonces ahora vamos a ir a la fábrica de helado de agua y la fábrica de helado de agua va a extender nuestra heladería, ¿cierto? Perfecto. Entonces, miren, sí o sí necesitamos crear el helado. Y el helado que vamos a devolver aquí va a ser un helado de agua. Y entonces, este método nos va a devolver, perdón, un helado de agua de manantial. Entonces, esta fábrica de helado de agua, incluso la podríamos llamar fábrica de helado de agua de manantial, ¿cierto? Nos retorna. Listo, perfecto. Y nos retorna un helado de agua de manantial. Perfecto. Entonces, ¿qué requiere el helado de agua de manantial? Requiere una fruta. Entonces, aquí en la fábrica sí es donde necesitamos ese bendita listado de frutas, ¿cierto? Yo creo que para que no nos compliquemos, retiremos el listado de frutas de la clase de helados, porque ellos solo requieren una fruta. O sea, cada helado requiere sí o sí, pero una sola fruta, pero no requieren un montón de frutas. Y la heladería sí es la que requiere las frutas, la lista de frutas. Uy, vaya, es súper desafiante cuando ya teníamos preparada la charla y cuando toca hacerlo con una especie de mini teléfono roto. No porque no lo haya estado haciendo bien, te felicito, es súper genial, pero sí, es un reto bastante interesante, ¿cierto, Dolph? Entonces, en la heladería vamos a poner ahí la lista de frutas. Lista de frutas, frutas. Y que la heladería, cuando queremos una heladería, sí o sí siempre vamos a requerir esa lista de frutas. Hay una S de más en frutas. Eso. Bien. Nuestro final y que cuando creemos el helado, nos falta poner el heladería. Bien, recuerden que cuando es solo un argumento lo podemos dejar posicional. Ya cuando son dos o más, sí sería recomendable que fueran nombrados. Entonces, en fabricante de helado de agua de manantial, ¿cierto? Recibimos las frutas, perfecto. Y en retorno de agua de manantial vamos a hacer algo interesante. Cuando yo presione el botón de esa máquina, él va a hacer un helado de cualquiera de las frutas que haya en el listado de frutas y le va a echar como líquido agua, ¿cierto? Entonces, qué interesante. Bien, póngale que en la línea 95 vamos a darle un enter y vamos a crear un final objeto random, ¿cierto? Ajá, que es igual a un random. Recuerden que random vive en mat, ¿cierto? Guíame al random.qué. No, el random, los dos paréntesis.
Ajá, punto y coma. Y luego en random fruta tenemos que darle el punto next y la cantidad que tenemos. Pero recuerden que random vive en la librería mat. Entonces tenemos que importar darmat. Random fruta punto qué. Bien, recuerda que ahí lo que nos va a pedir es una fruta, ¿cierto? Entonces si quieres mejor definámosla en la línea anterior. Entonces pongamos algo así como final fruta es igual a random fruta, perdón, al listado de frutas, ¿cierto? Porque lo que quieres ahí es el índice, ¿verdad? A frutas. Ajá, pero exacto, ahora el acceso posicional. O sea, si quieres sacar una fruta random, tienes, exacto, y ahí le pasas el random fruta.next y sería la longitud de las frutas que le pasarán que le pasáramos, ¿verdad? Next in, y eso sería frutas.length, ¿cierto? Eso. Si rápidamente la audiencia puede comprobar si es inclusivo, sería genial. Y si no, pues ahorita se nos estallará un poquito el código, ¿verdad? Entonces, la fruta y el líquido. Perfecto. Miren, ya hicimos ahí una fábrica de helado de agua de manantial que nos va a dar o nos va a arrojar una fruta cualquiera de ese helado de manantial. Entonces, así podemos crear diferentes fábricas para diferentes momentos, ¿sí? Sin necesidad de variar el código. Entonces, digamos que ahora queremos una fábrica de helado, pero de crema manantial, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues crear una fábrica, ¿cierto? Que nos permitiera. Bien, ahí va. Cuando ustedes vean que estamos copiando y pegando, ¿cierto? Recuerden que podemos hacer una refactorización ahí de código para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Entonces ahí tenemos helado, crema de manantial, perfecto. Y ya tenemos una factoría. Entonces en una vamos a vender helados de crema y en otra vamos a vender helados de fruta. Entonces subamos y yo creo que ahí ya lo tenemos listo para que lo veamos en la interfaz, ¿cierto? Lanza una reconstrucción, debería quedarnos en blanco el titulito y el body. Ahí ya no deberíamos tener inconvenientes, ¿cierto? Bien, voy a hacer una pequeña pausa hasta aquí porque, pues, aparte de lo complejo que es el patrón Abstract Factory, pues con los inconvenientes técnicos creo que nos ha ido un poquito más compleja la situación. Pero miren que ya tenemos implementado todo el patrón para generar unas soluciones muy concretas, que es hacer una serie de heladerías en la que cada heladería nos va permitiendo tener un tipo de frutas diferentes con un sustrato diferente, nos va a arrojar un helado específico de cada tipo, ¿cierto? Listo, equipo. Entonces, continuamos. Entonces, Dolfo, arriba vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear 3 heladerías, una heladería, 4 heladerías, 2 de agua y 2 de agua y 2 de ¿qué? 2 de agua y 2 de crema que tengan diferentes frutas. Entonces, ahí, exactamente. Justo ahí, si quieres, metámoslas en el método build. No es lo más recomendable, pero simplemente vamos a hacer ya el ejemplo final. Y es, en el método build vamos a crear 3 fábricas. Entonces tenemos heladería, la primera va a ser, no sé, heladería de agua, heladería, la primera que vamos a hacer es de manantial, ¿cierto? Manantial 1, pongámosle 1 porque vamos a hacer 2 de esa y 2 de la de crema. Entonces es igual a perfecto, heladería. Recuerda que la heladería tenemos que crear la fábrica como tal. Entonces ahí crearíamos una fábrica que sería fábrica de helado, ¿cierto? De helado, agua manantial, perfecto. Y nos requiere un listado de frutas, entonces pongamos ahí. No, recuerda que la fruta es una clase, entonces mango tiene que ir dentro de fruta. Bien, escriban porfa una lista de frutas ustedes ahí en los mensajes para ayudarle a Adolfo. Pongamos maracuyá, mango, fresa, mora,
piña. Listo, ahí en los mensajes encuentras una listica pequeñita de frutas. Frambuesa, coco. Listo, ya estas son todas las que se me ocurrieron. Vea, limón, escriben ahí. Escriban unas papaya. Porque no hay que dar papaya, pero sí helado de papaya. Listo, aquí ya tengo varios. Listo, entonces ahora hagamos heladería Manantial 2, que heladería Manantial 2 va a tener unas menos frutas, ¿vale? Para no complicarnos eso. Digamos que ahí solo dan las 3 primeras y vamos a hacer la heladería de crema y la otra heladería de crema que va a tener las... Ahí también podríamos haber efectuado un random, pues ya ustedes se pueden dar una idea y de pronto complejizarlo. Pausar el video, no solo reírse de todos los chascarrillos que hemos tenido hoy, sino decir, bueno, podemos poner aquí el random. Entonces tenemos el área de crema 1 y el área de crema 2. Listo. Bien, entonces ahora hagámoslo visible, ¿sí? Podríamos, Dol, si quieres, crea una lista con las 3 heladerías, ¿cierto? Con las 4 heladerías que hicimos y hacemos un list view builder que las recorra unas 20 veces y que por cada una nos arroje una fruta al azar. Bueno, ellas van a arrojar una fruta al azar, entonces que por cada uno construya un helado. Y ponemos un toString, ¿cierto? Entonces, miren, estamos creando una lista de las heladerías y ahí vamos a meter las heladerías. La fábrica, esa, la heladería crema 1, la heladería crema 2, la heladería El Manantial y la heladería Manantial 2, perfecto. Listo, y vamos a crear un list view builder. Recuerden que el list view builder nos permite generar una lista con un constructor. Entonces, el builder necesita un item builder y un item count. Entonces, vamos a ponerle en el item count la cantidad de ítems que queremos que cree, que en este caso con 20 es suficiente. No, porque las vamos a acceder aleatoriamente. Entonces, vamos a crear 20 helados. O sea, vamos a simular que llegaron 20 clientes y que cada cliente va a comprar un helado particular, ¿cierto? Entonces, lo que él hace con el constructor en el list view builder es que va recorriendo, va iterando y que por cada vez que avanza, él va cambiando el index. Entonces, el index no lo vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar es una función de random que nos va a arrojar ahí la respectiva situación, ¿cierto? Entonces, agregamos un random, tal como hicimos con lo de la lista de helados, ¿cierto? En la que, mire, vamos a acceder a un número cualquiera de esa lista de heladerías que tenemos. Entonces, ahora sí el índice, si quieres, Dol, para que no nos confundamos, al índice que no vamos a utilizar, al index que tenemos en la 82, pongámosle más bien un guión bajo. Eso. Y ahí pongámosle final index. En vez de heladería show, pongámosle final index. Eso, igual, y entonces ahí vamos a acceder a cualquiera de las heladerías, ¿cierto? Sí, random list heladerías, ¿vas bien? Punto next in, que es el siguiente entero. El límite va a ser la cantidad de heladerías que tenemos. Perfecto, punto y coma. Y en el texto, lo que vamos a decir es que de la lista de heladerías, accedemos a un índice, que es un número cualquiera. Entonces, lista de heladería, ¿cierto? Muy bien, index, y punto, y crear helado, ¿verdad? Listo. Y él ahí nos dice que sí o sí necesita que sea un toString, ¿cierto? El crear helado es un método, entonces faltan los 2 paréntesis. Y punto toString, porque es un helado. Bien, ahora el toString también nos falta los 2 paréntesis.
Excelente. Y ahora, si lo dejamos así y actualizamos, pues nos va a salir instancia de helado, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué? Pues porque no hemos sobrescrito el método del helado para que nos devuelva qué es. Entonces, vamos a ir a él nos devuelve unos helados, ¿cierto? Entonces, en helado de crema, ahí, en los que nos devuelven los helados, a ver, devolvámonos en helado de crema, clic. Miren, en helado de crema tenemos una fruta y un líquido, pero estos extienden de helado de crema. Entonces vamos a ir al helado de crema, por favor. ¿Cierto? Y en helado de crema simplemente tenemos un helado. Y ahí no implementamos el helado. Entonces ahí vamos a hacer una cosa y es que en el helado siempre devolvemos el helado que es y un líquido, ¿cierto? Entonces allá más bien es donde vamos a sobreescribir. Entonces en la línea 94 dale un enter y sobreescribimos el toString para que el helado nos cuente qué tipo de helado es. Entonces, override toString y vamos a retornar la frase típica, ¿no? Soy un helado de peso líquido, coma. Pero es que el líquido no existe aquí. Sí, ya. No, otra oportunidad de aprender algo aquí con el desorden que hicimos. No te preocupes. Dale espacio. Y $fruta. ¿Por qué nos está diciendo eso? Porque nosotros, en mi caso yo, ¿cierto? Fui tan astuto que le estoy pasando eso. O sea, tenemos un método que se llama hacer helado que nos recibe una fruta y un líquido de helado. Pero no estamos recibiendo nunca ni la fruta ni el líquido como tal en nuestra clase helado. Entonces lo que podemos hacer aquí es definir esas dos más bien, ¿cierto? En el helado y recibirlo como su constructor, Entonces tenemos un final que es la fruta y el final que es el líquido. Y ahora sí va cogiendo porque pues estábamos devolviendo el mismo helado desde el mismo lugar. Y refactorizamos la otra parte porque ahorita entonces se nos van a explotar las cosas. Pero esto fue puro despiste del desarrollador, ¿vale? No tengan miedo a equivocarse, miren. Y sobre todo no tengamos miedo tampoco a enfrentar la situación. Listo. Entonces ahí, espera, Dolph, arriba, listo. Entonces tenemos que ya recibimos el líquido y la fruta, listo. Y para no refactorizar todo lo demás, simplemente vamos a dejar el helado a ser helado, así como lo tenemos, ¿cierto? Entonces revisemos a ver en los que estamos creando los helados, porfa. En helado de agua, helado de crema. En donde dice hacer helado, creamos un helado. A ver, si lo guardáramos ahí, tampoco vamos a ver ni el helado ni la fruta, ¿cierto? Porque no estamos devolviendo el helado, estamos devolviendo un helado de agua de manantial y un helado de crema de manantial. Entonces, para no hacer más largo el taller, pero sí lo podemos refactorizar de esta manera. Lo que pasa es que sí o sí deberíamos haber devuelto un helado en todos los tipos hacia abajo. Y lo que devolvimos fue el tipo de crear el helado. Entonces, no, déjalo ahí, Dolph. Pues solucionémoslo de todas formas aquí rápidamente. Vamos a dejar una deuda técnica. Listo, bajemos. Y miren, tómate el override del toString. Tómalo. De ahí, cópialo. Y en la clase helado agua manantial, ahí. Y en helado agua de crema hacemos exactamente lo mismo. Miren que otra vez copiamos y pegamos. Eso significa que hay oportunidad de una refactorización. Cada vez que ustedes vean que están copiando y pegando algo, hay una refactorización posible. Esto es interesante. Desde el error podemos aprender mucho y algo que ustedes vean ahí. Vamos a pausar ahí. Espera, no le vayas a agregar nada, no lo vamos a limpiar ni nada. Miren lo horrible que se ve allá con soy un helado de instancia de líquido e instancia de fruta, ¿cierto? Este los podemos arreglar como en líquido y en fruta podemos sobreescribir también el método toString y que nos dé el nombre. Eso. Entonces, para que vaya cobrando sentido, porque a veces dicen,
Aquí es donde uno pregunta, bueno, ¿y yo para qué hice todo eso? Miren, hicimos todo eso para no tener que copiar y pegar en cada una de las clases, sino que aquí estamos retornando directamente, vean, ya ahí actualizamos todo el código. Entonces, ahora deberíamos tener, soy un helado de helado. ¿En cuál se nos pasó helado? Bueno, soy un helado frambuesa, soy un helado de agua frambuesa, soy un helado de crema. Muy bien. Eran los de crema, decían helado. Perfecto. Miren, soy un helado de crema mango, soy un helado de frambuesa. Listo. Fue muy interesante hacerlo. Les prometo que vamos a hacer un anexo al video para que ya lo hagamos paso a pasito, muy bien implementado, pero aquí los invito, o sea, me lo llevo como deuda del taller, pero lo invito a que tanto los participantes como quienes están viendo el video en este momento, porfa, y para la editora, ponga una pausa en este momento para que la gente pueda resolverlo por su cuenta y me llevo como tareita implementarlo bien para que ustedes lo vean bien ordenadito, porque hay un par de cosas que sí o sí nos están llamando la atención y es, tenemos código duplicado, ¿cierto? Y dejamos la deuda técnica de lo del helado, porque deberíamos en algún momento haber devuelto el helado y no haber creado una función que devolviera un helado, ¿vale? Por mi parte, a pesar de todo, quiero aclarar, me divertí mucho. Muchísimas gracias, Dolph y John, que muchos cracks ustedes, justo ahí estuvimos resolviendo sobre la marcha. Ese es el día a día de nosotros como desarrolladores, ¿cierto? Se nos presenta un inconveniente y tenemos que sortearlo. Bien sea de frente, bien sea por encima, bien sea por el lado, pero hay que buscar la solución, ¿cierto? Y eso es lo que me encanta de este trabajo en ese sentido. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos. Bien, todo bien. Entonces, muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día, por favor.